At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias, y hoy es lunes 7 de abril de 2025. ¿Qué tal están? ¿Ya listos con el desayuno? Pues venga, vamos con las noticias del día en Mañanas en Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. A las 8:30 tendremos nuestra habitual tertulia de lujo, hoy con don Borja Montoro y don Javier Venegas. El programa de hoy es posible gracias a un socio madrileño, don Ángel García Martín. Además es un socio ya con solera. Es socio desde el 29 de mayo de 2018. Muchas gracias, don Ángel, porque con su ayuda y la de miles de otros socios del Club de Amigos del Toro TV y la Fundación Periodismo y Libertad, pues podemos hacer que este programa llegue cada día a más gente. A eso de las 9 tendremos en la tertulia a don Ismael Clemente de Merlin Properties para hablar pues de un curioso proyecto para la central nuclear de Almaraz. Y ya saben que les invitamos todos los días a suscribirse a los canales de Telegram y de WhatsApp de don Julio Ariza, donde podrán ustedes encontrar información al minuto, tanto internacional como nacional. Buenos días, doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días. ¿Qué preguntamos hoy a nuestra audiencia? Pues mire, hoy es una pregunta que va del ámbito internacional al ámbito nacional, porque lógicamente les tenemos que preguntar por esos aranceles de Estados Unidos, que ya saben ustedes que están sacudiendo las bolsas asiáticas abren en negativo en esta jornada, y vamos a seguir viendo cómo es este maravilloso lunes negro para los mercados a nivel internacional. La pregunta es la siguiente: ¿qué cree que harán las autoridades de la Unión Europea como respuesta a los aranceles de Donald Trump? Vamos a hablar largo y tendido en este informativo precisamente de lo que van a hacer la Unión Europea, esos 27 países reunidos, y las opciones son 4. La primera, no van a hacer nada. La segunda, van a fijar contraaranceles. La tercera, van a ver cómo sacar tajada. Y la cuarta, yo qué sé, oiga, porque además en el ámbito económico, don Luis, en el ámbito financiero, cuando empezamos a hablar de aranceles y de tasas de comercio, la cosa está complicada. Yo hoy voto por esta cuarta opción, porque vaya usted a saber lo que hace la Unión Europea. Bueno, pues muchas gracias, doña Carmen Carbonell. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda, buenos días, buenos días, don Luis del Pino, de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 7 de abril contándoles que las bolsas de valores anticipan para hoy un lunes negro, mientras que la Unión Europea busca una respuesta unificada a los aranceles de Donald Trump. Las bolsas mundiales se preparan para otro día de fuertes caídas. Los indicadores adelantados de Wall Street ya muestran desplomes entre el 3,5% y el 5% antes de la apertura del mercado. Esta nueva jornada negra llega después de que el viernes las bolsas estadounidenses perdieran más de 5 billones de euros en valor, la mayor caída desde la pandemia del 2020. Mientras tanto, los ministros de Comercio de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo para coordinar su respuesta a la implementación de aranceles del 20% por parte de los Estados Unidos. Los 27 buscan mantener una posición unida, pero deben decidir si optan por el diálogo o las represalias económicas contra Estados Unidos. Bueno, pues 2 días de caídas en las bolsas americanas y europeas y de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo menos de un sitio.
hay una bolsa que no había resultado pues excesivamente afectada por los aranceles de Trump, curiosamente, que era la bolsa china. Sin embargo, la bolsa china hoy sí que se está metiendo un batacazo. Hoy abrirá, se espera, a la baja de nuevo Wall Street, ya con caídas menores parece que el viernes. Y bueno, pues las turbulencias del mercado debidas al anuncio de aranceles por parte de Trump, pues parece que pueden llegar a su fin, llegarán a su fin en un momento u otro. Porque al final, pues el valor de las empresas, el valor intrínseco, el valor real, pues sigue siendo el mismo. Lo que está habiendo es una volatilidad en los mercados que tratan de ver cómo demonios va a evolucionar la situación futura. ¿Habrá represalias por parte de la Unión Europea? ¿No las habrá? ¿Qué hará Trump contra las represalias que China ha dictado frente a los aranceles que Trump le había puesto? ¿Cómo responderá Trump a lo que la Unión Europea decida? Hay incertidumbre sobre el futuro y, por tanto, pues los mercados reaccionan a la baja. En tiempos de incertidumbre nadie sabe cómo van a evolucionar las cosas y, por tanto, es difícil invertir en una bolsa que no sabe si subirá, si bajará o si se quedará como está. Está muchísima gente de los nervios. A Trump le preguntan constantemente, bueno, pero ¿y qué va a hacer usted? ¿Está usted buscando conscientemente la caída de la bolsa? Y bueno, pues Trump le preguntó a un periodista eso ayer y dice, esa pregunta es estúpida, yo no quiero que caiga absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando? Pues este fin de semana he puesto un hilo y he enlazado otro tratando de apuntar a lo que está en el fondo de todo el tema. ¿Qué es lo que pretende Trump con los aranceles? ¿Pretende realmente solo cuestiones económicas? ¿Pretende equilibrar la balanza comercial tan desfavorable para Estados Unidos? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, pues en esos dos hilos, uno mío y otro que he enlazado este fin de semana, pues trato de explicar qué es lo que está pasando. Si se fijan ustedes solamente en los aspectos económicos, si se fijan solamente en lo que el gobierno Trump dice, pues entonces posiblemente estén ustedes confusos y con razón. Pero hay que fijarse en lo que está pasando por detrás, en qué es lo que verdaderamente importa por debajo de todas las declaraciones políticas y demás. En estos momentos lo que tenemos es una guerra por la primacía económica, una guerra entre Estados Unidos y China, y todo se reduce a eso. La Unión Europea realmente importa tres pimientos en sí misma. La guerra que hay declarada es Estados Unidos-China, pero es una guerra donde evidentemente Estados Unidos no puede atacar solo a China, no puede decir pongo a China unos aranceles del 100%, porque eso primero sería una declaración de guerra comercial directa contra China y segundo, porque tampoco serviría de nada. Si tú pones aranceles a China, pero China puede triangular a través de otros países, pues es como el que tiene un tío en Alcalá, a menos que la Unión Europea apoyara sin fisuras a Trump en el tema de la guerra comercial contra China, pues no valdría de nada el asunto, con lo cual lo que hace Trump es poner una batería de aranceles a todo el mundo. Al que menos, el 10%. A los que les quiere presionar un poco más, tipo Unión Europea, el 20%. Y a China, el 36%. Es muy interesante el cómo ha respondido China a los aranceles de Trump, porque ahí está la clave de todo. China ha respondido a los aranceles de Trump poniendo unos aranceles exactamente iguales, pero eso para China es como el que tiene un tío en Alcalá, porque el déficit comercial es el de Estados Unidos, no el de China. China vende a Estados Unidos mucho más de lo que compra a Estados Unidos, con lo cual sale perdiendo en una guerra tarifaria, en una guerra arancelaria. China, por eso, lo que ha hecho ha sido poner contraaranceles y además hacer una cosa muy interesante, que es poner restricciones a la importación
a la exportación de 7 minerales de los que se obtienen de las tierras raras, las famosas tierras raras de las que se lleva hablando tantas semanas. El problema está ahí, precisamente. China en estos momentos controla el 30 y pico % del mercado de producción de tierras raras, de minerales específicos muy raros que sirven pues para toda la tecnología moderna, desde láseres a imágenes médicas, pasando por iPads, pantallas LED, todo tipo de cosas, incluido el mercado de las renovables, mercado de armas para el ejército, mercado de electrónica de consumo. Todo depende de una serie de minerales, que son las denominadas tierras raras, más algún otro mineral que no cae dentro de esa categoría. Y ahí China controla el 33 o 35% del mercado de producción. Ojo, y el 60% del mercado de refinado de esos minerales. En estos momentos China está a 3 pasos de poder hacer colapsar Occidente con restricciones a la exportación. Y de hecho, como le han hecho daño los aranceles, ya ha metido restricciones a la exportación de 7 minerales. Todo lo que está pasando es una guerra Estados Unidos-China. Todo lo demás es accesorio, todo lo demás es parafernalia, todo lo demás es teatrillo. La guerra está ahí. Y si se fijan ustedes en eso y parten de esa idea, entonces todo lo demás que está haciendo Trump se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente que para él el tema de Ucrania sea un asunto absolutamente menor. Se entiende para él que él de la Unión Europea lo único que quiera es respaldo a sus políticas de rearme y de restricción de exportaciones chinas. ¿Qué va a pasar? Pues por lo pronto ya hay medio centenar de países que dicen que quieren negociar con Trump. Al menos 50 países ya se han puesto en contacto con la Casa Blanca para iniciar negociaciones sobre los aranceles anunciados por Donald Trump el pasado 2 de abril. Así lo confirmó Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional, quien aseguró que el impacto para los consumidores estadounidenses no va a ser muy grande porque los países exportadores absorberán gran parte del costo. Eric Trump, hijo del presidente, ha advertido en redes sociales que el primero en negociar ganará, el último perderá absolutamente. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bassett, defendió la política comercial como el comienzo de un proceso para reindustrializar Estados Unidos en una entrevista que ya alcanza los 6 millones de reproducciones. Bassett explicó que Estados Unidos ha dejado de fabricar cosas, especialmente muchas relevantes para la seguridad nacional. También argumentó que la administración está reordenando el comercio para revitalizar la industria manufacturera americana. Bueno, pues lo ha explicado muy bien el secretario de Comercio. En estos momentos ya son 50 países los que han reaccionado al anuncio de Trump, pues pidiendo negociar. Lógico. Al final, pues tienes dos opciones. ¿Qué es lo que pretende Trump? Que la gente opte. O te posicionas del lado de China o te posicionas del lado de Estados Unidos en la guerra que se avecina. Guerra, de momento, no cruenta. Pero vamos a ver por dónde sale el régimen comunista chino. Y ante esa tesitura, pues hay países que lo que hacen es negociar directamente con Trump. Hay una web que se llama Polymarket, donde la gente apuesta sobre todo tipo de cosas. Apuestas deportivas, apuestas sobre el futuro económico, apuestas sobre sucesos políticos, por ejemplo, ¿quién ganará las elecciones de no sé dónde? Y en estos momentos hay abierta una apuesta muy graciosa que consiste en cuál será el primer país en alcanzar un acuerdo con Trump para quitar los aranceles. Y en esa apuesta pues va ganando Israel con claridad. Ayer estaba en como un 60% de probabilidad y después va Vietnam. Luego hablaremos de Israel, pero ayer conocíamos, por ejemplo, que el presidente de Vietnam había llamado a Trump a pedirle que
alcancen un acuerdo de eliminación mutua de los aranceles, lo cual pues resulta curioso, porque en Vietnam quien manda es el Partido Comunista Vietnamita. Por tanto, el presidente de Vietnam es el líder del Partido Comunista Vietnamita, con lo cual me imagino la conversación del líder de un partido comunista hablándole a Trump de lo importante que es el libre comercio. En fin, resulta todo de lo más peculiar. ¿Por qué Vietnam tiene tanto interés en llegar a un acuerdo? Pues porque hay en estos momentos muchísimas empresas americanas que tienen externalizada la producción a Vietnam, por los bajísimos costes laborales que hay allí. Y claro, el problema es que los costes laborales son una pequeña fracción del coste total de las grandes marcas. Con lo cual, para una gran marca, llevarse la producción a Estados Unidos o llevársela a otro país que alcance un acuerdo comercial con Trump antes, pues tampoco significa demasiado, incluso aunque haya un diferencial de coste laboral, con lo cual Vietnam pues tiene motivos para intentar ser de los primeros que llegue a un acuerdo con Trump. Si lo consigue, pues no habrá éxodo de empresas. Si no, es más, podría traer algunas. Si no lo consigue, pues entonces una parte importante del PIB vietnamita pues se puede ir a tomar viento. Trump lo sabe. Y de hecho hace lo de los aranceles por una sencilla razón, que es que Trump tiene un déficit comercial de $1 billón con el resto del mundo. Es decir, es Estados Unidos el que está transfiriendo dinero a otros. Si tú pones barreras, las transferencias bajan. ¿Quién pierde? Pues el que está recibiendo las transferencias, no el otro. Al final todos pierden con los aranceles. Poner barreras al comercio, pues hombre, siempre es malo. Lo que pasa es que las barreras son de muchos tipos. Hay barreras arancelarias, pero hay también barreras, por ejemplo, de sueldos. Si en un país los sueldos están tirados, pues entonces las empresas son aspiradas del resto de los países y se instalan allí. ¿Qué efecto tiene eso en el otro lado? En los países que pierden las industrias, pues hombre, que la gente se queda en el paro. Al final, si todo el mundo fuera bueno y todo el mundo fuera seráfico, pues no pasa nada. Las empresas se van a donde hay menores costes laborales, pero a cambio se crean otros puestos de más valor añadido en otros sitios. Pero las cosas no son así. En los últimos años lo que ha pasado es que muchísima gente en Estados Unidos ha perdido hasta la camisa porque cerraron sus empresas, mientras que la gente de dinero hacía mucho dinero externalizando la producción a otros países con costes laborales bajos. Cuando la globalización la pagan los pobres de los países ricos, pues entonces algo está fallando. O se reparten los costes entre todos, o aquello deja de funcionar. Bueno, aquí en España, pues somos muy solidarios. Ayer aterrizaron 13 menores palestinos, escuchen. 13 menores palestinos con enfermedades oncológicas aterrizaron en la base aérea de Zaragoza junto a 23 familiares. Los niños viajaron desde Egipto en un avión medicalizado cedido por el gobierno eslovaco para ser trasladados en ambulancias de la Cruz Roja a hospitales especializados en Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias, donde estarán recibiendo tratamiento urgente. La operación se realizó mediante el procedimiento de evacuación médica Medevac y contó con la participación de varios ministerios españoles, incluyendo Sanidad, Inclusión, Exteriores, Interior y Defensa. La entidad ASEM, a través del proyecto AMAN, gestionará la prestación de servicios básicos para los familiares como alojamiento, manutención y atención integral, que incluye apoyo psicológico, jurídico y servicio de traducción. O sea, que 13 menores palestinos que tienen cáncer nos los traemos a España. Se movilizan 5 ministerios. Les traemos para tratarles. Además, pues movilizamos a alguna organización que se encargue de prestar apoyo, incluido financiero, a las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues está muy bien. A mí me parece bien que se gaste el dinero de los impuestos en este tipo de cosas. No podemos hacer eso con todos los menores que tienen cáncer en el mundo, pero bueno, si puedes ayudar a 13 de ellos, pues está muy bien. Lo que pasa es que hay algo que no entiendo.
para ayudar a estos 13 menores se movilizan 5 ministerios, se gasta lo que haga falta, se les da el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero hace poco había una española, creo que era valenciana, en Tailandia, que estaba en coma, y para repatriarla tuvieron que abrir un crowdfunding sus familiares. ¿Me lo explica alguien? Porque a mí la solidaridad con el de fuera me parece estupendo. A mí que el cabeza de familia pues dedique dinero a ayudar al pobre de la esquina, pues oye, si se puede, pues se puede. Ahora, que dedique dinero a apoyar al pobre de la esquina, pero mientras tanto le niegue a sus hijos la comida, pues no queda muy bien, ¿no les parece a ustedes? ¿O será que es que yo soy poco solidario? Pero ¿por qué somos más atentos con los de fuera que con nuestros ciudadanos, que son al final los que pagan los impuestos para todo esto? ¿Por qué se tenía que pagar la repatriación de esa chica en coma desde Tailandia a la familia valenciana y aquí ponemos todo lo que haga falta para traer a 13 menores palestinos? Que me parece estupendo que se los traiga. Pero ¿por qué a nosotros no? En fin, más cosas que no entiendo. Ya sabemos quién financia a esa organización LGTB que ha denunciado por delito de odio a la portavoz de Vox en Madrid, a Isabel Pérez Moñino. ¿Saben ustedes quién financia a esa organización LGTB? Pues Ayuso y Almeida. Escuchen. Acrópoli, la organización que ha denunciado a la portavoz de Vox Isabel Pérez Moñino por presunto delito de odio, ha recibido más de 2 millones de euros en subvenciones públicas durante los últimos 3 años. Según la información compartida por Pablo Cambronero, entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024, esta ONG obtuvo un total de 34 subvenciones por valor total de 2.012.183 euros. Los principales financiadores de Acrópoli son precisamente el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez Almeida, y la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Pérez Ayuso, ambos del Partido Popular. O sea, que Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida se dedican a financiar a organizaciones LGTB progres que utilizan el dinero para denunciar a la portavoz de Vox. Recordemos por qué han denunciado a la portavoz de Vox en la Asamblea, a Isabel Pérez Moñino. La han denunciado porque Isabel Pérez Moñino denunció cómo estamos trayendo oleadas migratorias que, entre otras cosas, han hecho que las palizas a homosexuales se multipliquen, igual que se han multiplicado las agresiones sexuales a mujeres. Y entonces, como denuncia que las palizas a homosexuales se han multiplicado, con esa oleada migratoria procedente de países donde a los homosexuales no se los estima mucho, pues va una organización supuestamente defensora de los derechos de los homosexuales, esta organización Acrópoli, y denuncia no a quienes dan palizas a los homosexuales, sino a quien denuncia que se está dando palizas a los homosexuales, es decir, a Isabel Pérez Moñino. Y resulta que el dinero para la denuncia sale del bolsillo de los madrileños, porque quien financia a esta organización son Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Hace poco surgió, recordarán ustedes, el escándalo en la Unión Europea porque la Comisión Europea se dedica a dar dinero a organizaciones progres de carácter ecologista para que esas organizaciones se dediquen a presionar a los eurodiputados para que los eurodiputados aprueben las medidas ecologistas, entre comillas, de la Comisión Europea. Y todos hemos entendido que eso era un escándalo. Está la Comisión Europea utilizando el dinero de los europeos para financiar lobbies que favorezcan ciertas causas que la cúpula de la Comisión Europea quiere que salgan adelante. Eso es evidentemente una utilización torticera de los fondos públicos y una manipulación de la opinión pública. Bueno, pues resulta que Ayuso y Almeida hacen lo mismo. Se dedica, pero uno podría esperar, hombre, pues se dedicarán a financiar a ONGs, entre comillas, antiprogres, para que combatan contra los progres. Pues no, se dedican a financiar a ONGs progres
para que presenten denuncias contra Vox. ¿Ah? Está curioso. ¿Eso no es una utilización torticera de los fondos públicos? ¿Eso no es una manipulación de la opinión pública? Porque claro, la noticia, tal como la presentan los medios, es: organización LGTB denuncia por delito de odio a la líder de Vox en Madrid. Cuando el titular debería ser: Isabel Díaz Ayuso, que es quien paga eso, y José Luis Martínez Almeida, que es quien paga eso, denuncian por delito de odio a la portavoz de Vox en Madrid. Con lo cual, habrá que dirigir la pregunta a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida: ¿les molesta a ustedes que alguien diga que se están multiplicando las palizas a los homosexuales y las agresiones sexuales a mujeres gracias a las políticas migratorias que ha implantado Sánchez? ¿Les molesta a ustedes eso? ¿No? Entonces, ¿por qué están financiando denuncias contra la líder de Vox en Madrid? ¿Para quién juegan Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida? Porque al final estas son las cosas que a mí me descomponen un poquito. Isabel Díaz Ayuso hace unas declaraciones muy campanudas contra Sánchez, pero luego se dedica a financiar a los sindicatos de Sánchez. Luego se dedica a financiar a las organizaciones del lobby LGTB próximas a Sánchez. Es decir, Isabel Díaz Ayuso habla contra Sánchez, pero financia a los que apoyan a Sánchez. ¿No es un poco rarito? No sé, yo creo que, en fin, sí, choca. Y aparte, es moralmente inadmisible. Le recuerdo a Isabel Díaz Ayuso que concurrió a unas elecciones con un eslogan muy campanudo, como muchas declaraciones suyas: comunismo, libertad. ¿En qué parte de las dos cae lo de financiar lobbies LGTB para que denuncien a líderes de Vox porque los líderes de Vox denuncian que se están multiplicando las palizas a homosexuales? Cuénteme, doña Isabel. ¿Financiar a esas organizaciones del lobby LGTB es comunismo o es libertad? Porque es que ya me lío. En fin. Y mientras tanto, pues hablando de invasiones migratorias y las consecuencias, pues los ganaderos gallegos han reaccionado ante una petición que el otro día llegaba por parte de la comunidad musulmana en Lalín. Escuchen. Los ganaderos porcinos de Galicia han mostrado su rechazo a la petición de la comunidad musulmana de eliminar el cerdo de los menús escolares en Lalín, Pontevedra. Algunos productores locales señalaron que respetan que los musulmanes no consuman cerdo por motivos religiosos, pero consideran que eso no justifica retirarlo para todos, sugiriendo en cambio menús adaptados como los que se ofrecen a personas con alergias. Otros ganaderos fueron más contundentes, afirmando que eso es lo que nos faltaba. El alcalde de Lalín, José Crespo, también se ha negado a considerar la petición, destacando que el cerdo es fundamental para la economía local. Precisamente Pontevedra produce 71.690 de las 90.000 toneladas de carne porcina de todo Galicia, y Lalín es conocido por su famosa Feria del Cocido, un evento con 57 ediciones que celebra este plato donde el cerdo es el protagonista. El alcalde afirmó que entiende que por cuestiones religiosas haya personas que no consuman carne de cerdo, pero no se puede pedir que cambiemos nuestros hábitos y costumbres. ¿Cómo que no se puede pedir? Pues lo están pidiendo. Este es uno de los grandes problemas de la oleada migratoria. Tal como está planteada la oleada migratoria, a nadie se le exige integrarse. Es más, tampoco es cuestión de aquí a punta de fusil obligar a todo el mundo a ser como nosotros. Pero hombre, sí por lo menos lanzar mensajes de que nuestra cultura, nuestros hábitos, pues merecen como mínimo tanto respeto como los de los demás. Pero aquí no, aquí se trata siempre de lanzar el mensaje contrario. Siempre todos los problemas son de nuestra tradición cristiana, de la iglesia, del heteropatriarcado, de nuestro pasado colonial, y los que vienen de otras culturas pues son todos seráficos, angelitos, que resulta que, en fin, si allí pues en sus países de origen maltratan a las mujeres, maltratan a los hombres, maltratan a los homosexuales, en el fondo es porque la culpa la tenemos nosotros. Ese es el mensaje que se está trasladando continuamente. Entonces, lejos de sentir un impulso para integrarse en las sociedades que los acogen, lo que se produce es una guetificación donde esas oleadas migratorias pues inicialmente reclaman
oiga, que yo tengo el mismo derecho a hacer lo que me dé la gana, cosa que tienen razón, pero después ya pasan a reclamar que los demás nos tenemos que ajustar a sus costumbres. O sea, no solo no se ajustan a las nuestras, sino que encima exigen, por ejemplo, en la LIM Pontevedra, que no se incluya cerdo en los menús escolares. Tócate las narices. O sea, como usted no puede comer cerdo, no lo puedo comer yo. Dice, no, es que, en fin, eso nos incomoda el que haya otros comiendo cerdo alrededor. Bueno, pues no sé, muérdase un codo, vuélvase a su país, que estará estupendamente allí comiendo caca, yo qué sé, haga lo que le dé la gana. Pero, ¿por qué tenemos los demás que ajustarnos a sus costumbres? Hay que frenar la pendiente por la que estamos, porque esa pendiente al final a lo que conduce es a que las versiones más radicales y más opuestas a cualquier tipo de integración del Islam sean las que terminan imponiéndose a todo el mundo. Y al final, pues las mujeres que salen con velo o con burka porque les da la gana son una ínfima minoría, pero el problema es que el clima social en los lugares donde van siendo ya una minoría significativa los que vienen de países musulmanes, hace que las mujeres que no quieren llevar velo o que no quieren llevar burka terminen llevándolo por la presión de quienes están alrededor. Eso de que las mujeres llevan velo porque quieren, no, porque quieren, no, algunas sí, otras lo llevan pues para que no las llamen puta al salir a la calle, o para que a su marido no le digan nada y ella a su vez tenga que aguantar el chorreo del marido. Ese tipo de presión social que se manifiesta de muchas formas, en la vestimenta, en la comida, etcétera, etcétera, es terrible y tenemos que poner coto. A mí me parece muy bien el respeto a las culturas ajenas, pero la primera es la mía, que para algo es mía, ¿qué le vamos a hacer? En fin, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda, buenos días, de don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis.